Prensa Urbana, el programa con toda la información de la ciudad de Buenos Aires, por Radio Rebelde, AM 1570. Último bloque de Prensa Urbana y bueno, Ana, seguimos entrevistando a los candidatos, cabezas de listas para esta elección legislativa en la ciudad de Buenos Aires, que se va a realizar el 18 de mayo, donde se renuevan 30 de las 60 bancas que hay en la legislatura porteña. Bueno, en este caso tenemos en línea a la candidata que encabeza la lista del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Vanina Biasi. Buenas tardes, Vanina Biasi. Gustavo Carpinella te saluda y Ana Leguizamo Ramón. Hola, Vanina. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bien, gracias. Vanina, ¿por qué los porteños deberían votar la lista del Frente de Izquierda y no las otras 17 propuestas? Mira, en primer lugar porque esta es la lista que representa a las mayorías populares de la ciudad, ¿no? Acá están representados los trabajadores de la salud a través de la candidatura de Alejandro Lipkovich, que es el delegado general de la Junta Interna de ATE Garraham. Aquí están representados los estudiantes que han han encabezado las grandes movilizaciones del año pasado en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales. Acá están los que padecen todos los días el problema de no poder alquilar en la ciudad, el problema de tener que vivir en las villas miserias, que es lo único que ha crecido en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que ese es un diferencial total con el resto de las listas, porque realmente en el resto de las listas que se reagrupan, digamos, en el marco de las candidaturas más de derecha, si querés, e incluso dentro de las que pertenecen, digamos, al campo de las diferentes listas del peronismo, lo que está representado ahí son los grandes negocios de la ciudad, el negocio de la industria textil de la ciudad, que tiene mucho poder de lobby, es muy importante. Acá se concentra el 40% de la industria de la vestimenta de este país. Tenemos ahí del otro lado también los negociados de la salud privada, y también los negociados de la salud pública, muy presentes en las listas de Santoro. Entonces creo realmente que ahí hay 17 listas, pero hay dos planteos. Una ciudad que sigue organizándose en función de un grupo de empresarios que se benefician con determinados negocios de la ciudad, inmobiliario, el negocio de la industria de la vestimenta, el problema de la salud privada y pública, que es un tema de competencia permanente dentro de la ciudad. Así que creo que tenemos que cortarla con eso. Los 18 años de macrismo fueron 18 años de ver cómo los trabajadores se tenían que ir de esta ciudad porque el negocio inmobiliario hizo que crecieran los alquileres de manera tremenda, pauperizando a la población, mandándola a las villas miserias. 18 años de macrismo, partimos de 30.000 habitantes en villas miserias a tener 400.000 ahora. La verdad es que se tendrían que ir ya porque son unos verdaderos incompetentes, ¿no? Vanina, perdón. Yo preguntaba también a Marcelo Peretta sobre el tema, como vos te metés en un punto crítico que son el acceso a la vivienda, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, la crisis habitacional, lo difícil que es alquilar. ¿Cuál es tu propuesta para flexibilizar esos requisitos, para que se pueda acceder a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires? Mira, primero, las listas del Frente de Izquierda somos los únicos que hablamos del problema salarial, con 700.000 pesos de salario promedio en la ciudad de Buenos Aires, realmente por el nivel de vida que tiene esta ciudad, por lo que se han incrementado los servicios, por lo que se han incrementado el transporte en la ciudad, realmente no podemos empezar a hablar de nada si no discutimos el aumento salarial. En segundo lugar, obviamente todo lo que tiene que ver con la vivienda tiene que ser fuertemente regulado por el Estado. Todo lo contrario a lo que se hizo durante este tiempo. Si uno ve las candidaturas de los Penato y Adorni, no compiten en nada, no se han criticado políticas de fondo, no pueden decir nada, y eso es lógico porque se comportaron como un oficialismo común
durante todo este tiempo, y digamos, esa conducta tiene que ver con los negocios que defienden en la ciudad. Entonces, uno de ellos es el negocio inmobiliario. Adorni lleva en tercer lugar a quien dirige la Agencia Nacional de Bienes del Estado, que es un hombre, por supuesto, que salió de IRSA, lo colocó Elstein ahí para que siga manejando todo lo que tiene que ver con el negociado inmobiliario en la ciudad. Bueno, mientras eso sea lo que sigue prosperando, no puede haber banco de tierras en la ciudad para poder controlar el precio de la tierra en la ciudad. Tenemos que frenar el lobby en la legislatura que los ha llevado a adquirir tierras en la ciudad por 2,50 pesos, darse vuelta, ir a decirles que en la legislatura le revaloricen o le permitan, por ejemplo, construir 20 pisos donde antes no podía construirse en altura, y de esa manera se hacen los negociados millonarios, multimillonarios que se han hecho en esta ciudad. Entonces, bueno, tenemos que controlar el precio estableciendo desde el Estado un límite con relación a los promedios salariales, una posibilidad de que los trabajadores puedan acceder a un crédito hipotecario que tiene que ser en esta etapa subsidiado y que tendrá que ser subsidiado con las ganancias que tienen los que tienen la vivienda ociosa en la ciudad de Buenos Aires. Han invertido, dejó de ser un derecho, la vivienda pasó a ser una inversión de aquellos que son beneficiados, por ejemplo, con el blanqueo de capitales, y bajo esa lógica ahora paga el trabajador el triple un alquiler producto de que hay unos piolas sojeros que no han declarado la exportación de soja y tiene plata en negro, narcotraficantes. Esos son los que se benefician en la ciudad detrás de las pantallas de IRSA y compañía. Así que, o sea, nosotros... Impuestos a la vivienda ociosa, ¿no? Sería... El impuesto a la vivienda ociosa y el banco de tierras. Es muy importante redireccionar el uso de la tierra en la ciudad. Sin eso no tenés ningún control de la construcción. Nosotros, con una propuesta de esas características, bajás fuertemente el costo de la construcción en la ciudad, y por lo tanto acceder a un crédito hipotecario para una construcción que es la mitad del costo de lo que es en el promedio de la ciudad de Buenos Aires, ya empieza a hacerse realidad la posibilidad de construir una vivienda popular. Ahora, con las políticas actuales, que el decreto 70 del 2023 que apoyó un sector del peronismo, que apoyó el macrismo, el radicalismo y por supuesto el mileísmo, y por eso todavía está en pie, bueno, hay que derogarlo para que vuelva. Digo, la ley de alquileres que estaba no era para nada buena. La política que propongo es mucho más profunda, pero realmente sin ningún control, bueno, pasa lo que está pasando. Hace más de 45 años que tenemos 3 millones de habitantes porque el trabajador se tiene que ir de esta ciudad, y eso con eso hay que terminarlo, tiene que tener otra fisonomía la ciudad. Vanina, el presidente de la Nación y los integrantes de La Libertad Avanza consideran que el cambio climático es un invento de zurdos. ¿Cuál es tu posición al respecto sobre este tema y qué haría un legislador en la ciudad sobre este asunto? Alguien como vos. Bueno, en primer lugar tenemos que interpelar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al respecto de qué está haciendo con los datos científicos oficiales que ya existen al respecto del crecimiento de las aguas en la costa del río en la Argentina, que pueden llevar ya en apenas 20 años, digamos, a una situación muy difícil para todos aquellos sectores que le han tomado territorio al río. Y esta es una problemática objetiva común que tiene toda una zona del AMBA y que tiene la ciudad de Buenos Aires también, en esta lógica de haber construido también sobre la base del apetito de inversión de determinados sectores, tomando terrenos a las aguas del río. Y bueno, y finalmente ahora vamos a tener que también pagar las consecuencias. La lógica de una ciudad que se desarrolla exclusivamente por la timba o por quien venga a poner más plata para tener ese beneficio, lo que hace obviamente que sea una ciudad en un punto anárquica, y tiene estas características. Entonces tenemos la cuenca Matanza-Riachuelo, que ha sido absolutamente abandonada directamente. Acumar no ha hecho absolutamente más nada, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se lo reclama cuando tiene toda una parte importantísima de su población que da a la vera de la cuenca, y que es necesario y fundamental que se siga laburando para terminar con la contaminación en esas aguas, porque tenemos millones de personas que están viviendo en la cuenca. Y por otra parte tenemos estos problemas estructurales. A esto hay que sumarle la gentrificación
que genera esta cosa de que la anarquía del mejor inversor va a ser el que va a decidir. Entonces se han convertido sectores que tenían que ser espacios verdes en lugares de construcción de viviendas ociosas para la reserva de valor de algunos que quieren invertir a través de ese mecanismo. Bueno, este es el problema sobre el cual hay que intervenir. No se puede seguir construyendo para la nada o para Airbnb. Claro. Vanina, otra de las preocupaciones de los porteños es el tema de la inseguridad. ¿Ustedes qué proponen para solucionar esa problemática que lleva muchos años, no? Mira, recién veía, no solamente es un problema que se padece, sino es uno de los problemas que está en lo máximo, digamos, del interés de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, y yo, en general, a diferencia de el prejuicio general que dice, bueno, esto es una agenda de la derecha, yo todo el tiempo me anoto para hablar de este tema, porque en la Ciudad de Buenos Aires la radiografía de lo que es la situación de inseguridad que viven los sectores populares es muy clara. O sea, lo que tenemos es dos formas delincuenciales diferentes. En todas participan sectores del Estado. Entonces, acá de lo que se trata también es de hacer crecer en la legislatura las posiciones de organizaciones políticas que se van a enfrentar, en primer lugar, a la corrupción que hay dentro del Estado, que es la que lleva a que las policías de la Ciudad de Buenos Aires, las diferentes comisarías y dispositivos policiales que hay, sean los que regentean el delito en la ciudad. No hay ninguna posibilidad de que vos tengas una comisaría acá y a 20 metros un búnker narco y que puedan coexistir. Si coexisten es porque hay intereses en común. No puede ser que se hayan fugado presos de 17 comisarías sin la participación de cada una de las policías de donde se fugaron los presos. Hubo coimas en el medio. Entonces, tenemos que acaban de ser condenados a cadena perpetua a los asesinos de Lucas González. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa policía que tranza con el delito, entonces no cuida a los 100.000 trabajadores que viven en la Villa 21-24 y la Zabaleta de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay que romper la relación del delito con el poder en primer lugar. Y en segundo lugar, tener muy en claro también que los principales factores de inseguridad de la ciudad viven en Puerto Madero. Ahí viven los jefes de los máximos delitos que generan inseguridad en la ciudad. Ahí viven los narcos. Los narcos viven en Nordelta y en Puerto Madero, no viven en la Villa 21-24. Entonces ahí tenemos que apuntar frente a un discurso que quiere hacernos creer que la persona que ha tenido que caer en vivir en la calle es la responsable de algún tipo de problema en la ciudad, ¿no? La estigmatización, ¿no? Sería. Exacto. Una más de mi parte, se me permite. Desde la legislatura porteña, Vanina, el legislador Yamil Santoro, de Republicanos Unidos, quiere derogar la ley de medios vecinales y desterrar a los periodistas que trabajan desde el barrio, siendo la voz de los vecinos. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, creo que tanto Yamil Santoro como Marra son colectoras de Macri, colocadas para llevar adelante un discurso profundamente reaccionario, fascista, derechista, que le compita por derecha a Adorni. Yo creo que se dirigen a un electorado que el macrismo dice, nosotros ya no lo tenemos, vayan y róbenle un poquito a este sector. En definitiva son los que después, los dos sectores justamente que le votaron el presupuesto a Macri. Esta gente es más comprable que por 2,50 pesos, digamos, ellos van y hoy funcionan como una rueda de auxilio del macrismo en la ciudad. Así que ese es el valor que tiene la palabra de Yamil Santoro en la Ciudad de Buenos Aires, ser un provocador que difunde ideas, digamos, derechistas, en muchos casos absolutamente absurdas, que desvían la atención sobre el eje principal y tienen ese objeto, servirle al interés del macrismo en la ciudad. Es gente que con discursos antiestado, viven del Estado hace un montón de años. Totalmente. Yo tuve que ir como candidata a jefa de gobierno en el 2023 a un organismo cuyo nombre, por supuesto, ni recuerdo, que dirigía Yamil Santoro, porque cuando no es legislador roba en puestos que se regalan en la Ciudad de Buenos Aires para ubicar a los pretendidos opositores. Así que yo realmente quiero poner en su lugar lo que dicen estos fachos que andan desfilando en las listas de la Ciudad de Buenos Aires, representan esos intereses y bueno, realmente nada, es un llamado a que no se
se le preste la menor atención posible a estos tipos, ¿no? Que están para eso en esta elección. Hablando de las listas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo repasando todas las listas, veo que hay otra expresión de izquierda que se llama la izquierda de la ciudad, que la encabeza Federico Winokur. ¿No hubo posibilidades de acuerdo para aunar fuerzas con este espacio? Mira, hace mucho, a ver, ellos son un sector que existen hace muchos años y nosotros también, quiero decir, sí. En el Frente de Izquierda, en el año 2011 se conformó sobre la base de un acuerdo de 3 partidos. En el año 2000, creo que fue 18, se incorporó un 4º partido al Frente de Izquierda Unidad, así que si el nuevo MAS se presenta ahí solo, creo que son ellos los que tienen que explicar por qué no fue posible en tantos años integrar un Frente de Izquierda, conformar algo propio en términos de reagrupamiento de la izquierda. Creo que tiene que ver con eso. Hoy, lógicamente, no está ocurriendo el efecto Paso y todo el mundo tiene derecho a presentarse. Nosotros creemos que quizás mejor hubiera sido un llamamiento a apoyar el Frente de Izquierda o ese intento de integración de frentes, pero bueno, no ha sido posible. Bueno, para cerrar, Vanina, 18 años del macrismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Rescatás algo positivo de esa gestión? No por esto que te digo, 18 años de macrismo, 3 millones de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Cuando tomaron el poder había 30.000 personas, entre 30.000 y 50.000 personas que vivían en villas miserias. A 18 años de gobierno macrista tenemos 400.000 personas viviendo en villas miserias de la ciudad. Eso significa que es y 3 millones de habitantes todavía en el conjunto de la ciudad, así que es una organización que ha pauperizado a los trabajadores de la ciudad, los ha hecho vivir en peores condiciones, han favorecido la concentración de miles de trabajadores. Solo la Villa 21 partió de tener 20.000, 15.000 habitantes a tener más de 100.000 ya en este momento. Están pauperizando la vida de la gente. Están ahora queriendo estigmatizar al migrante en la ciudad cuando ha sido el trabajador que durante 30, 40 años le ha dado a esta ciudad importantes riquezas en diferentes rubros. Así que nosotros queremos poner en su lugar a aquellas personas que realmente trajeron las riquezas a la ciudad y no a aquellos que en realidad se beneficiaron con exenciones impositivas. Acá los ocupantes de tierras de la ciudad no son los pobres que viven en las villas, los ocupantes de tierra son los Elstein de esta ciudad que a precio de remate y por sus vínculos con los sectores de poder del Estado se han quedado a precio de remate con inmuebles y con tierras valiosísimas de la ciudad y de todo el país. Así que creo que hay que apostar fuerte a que haya una verdadera oposición. 18 años en la que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires fue ocupada por algún miembro del Partido Justicialista de la ciudad y nunca pasó nada al respecto de contrataciones truchas de todo tipo. Tenemos a los Penato que habla de ficha limpia y tiene que explicarle a la ciudad, a los vecinos de la ciudad, por qué su marido es el principal contratista en materia de cuestiones que tienen que ver con editorial, con su empresa, digamos, con la ciudad, y así podríamos seguir. Así que creo que en el Frente de Izquierda están realmente aquellos que luchan por la carrera profesional en la ciudad, mientras en la lista de Santoro están quienes la destruyen, como es el caso de Claudia Negri, una referenta de la Asociación de Médicos Municipales, que ha destruido el salario, que están haciendo que se vayan los médicos de nuestra ciudad, de los hospitales públicos de la ciudad, y que hoy no tienen realmente, no pueden demostrar que no han transado con los negocios de la ciudad durante todos estos años con el macrismo. Así que eso es lo que hay que cortar después de 18 años, y eso lo puede hacer el Frente de Izquierda realmente. Así que es esa invitación a mirar un poco. Son años excepcionales, son tiempos excepcionales, hay que responder de manera excepcional a esta realidad, y creo que hay que radicalizarse un poco políticamente porque esto ya no es chiste. Basta de males menores, hay que afrontar en serio a estos que han pauperizado a nuestro pueblo y se han enriquecido a costa de eso, ¿no? Vanina, bueno, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo esta charla y vamos a seguir de cerca todo lo que es la elección porteña y seguramente en otro momento hablaremos, y te agradecemos mucho la entrevista. Gracias, Vanina. Yo les agradezco mucho, un abrazo grande.
Un abrazo. Un abrazo, un beso grande. Bueno, fue Vanina Biasi, primera candidata de la lista Frente de Izquierda Unidad para las elecciones de legisladores porteños en la ciudad de Buenos Aires, que se realizará este 18 de mayo. Prensa Urbana, el programa con toda la información de la ciudad de Buenos Aires, por Radio Rebelde, AM 1570.